Bienvenidos al programa más completo sobre educación. En Red estamos conectados, porque sin educación no hay desarrollo. Inicia el radar educativo. Esta semana tenemos como invitado a Diego Hinojosa Muñoz, licenciado en Psicología General, coach transformacional y decencia. Es también psicoterapeuta transpersonal integral de la Escuela de Psicología Transpersonal. Tiene un posgrado en Psicología Gestalt en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de México y un diplomado en Filosofía y Pedagogía. Fue exdirector nacional de la Fundación Hastinapura en Ecuador. Fue también exdirector académico en el Instituto Los Andes de Ciencias Sociales y exdirector del Colegio Metropolitano. Actualmente se desempeña como consultor y facilitador para importantes centros de capacitación nacional e internacional, además de la práctica de psicoterapia y el coaching. Hola amigos de Enred, nuevamente estamos conectados en un programa que será muy especial. Esta vez tendremos un invitado ecuatoriano, ya ustedes vieron su presentación, un docente de amplia trayectoria, con el que abordaremos una cantidad de temas interesantes relacionados con el sistema educativo y con los procesos educativos. Bienvenido, Diego, a este programa de Enred. Tu intervención inicial para saludar con nuestros amigos y amigas que están acompañándonos. Muy bien, muchas gracias, mi querido Augusto. Es una honra especial el poder estar acá en este programa, compartiendo ideas, debatiendo, tal vez generando expectativas frente a la cantidad de gente que te sigue en las diferentes redes. Bueno, me siento muy contento de poder estar acá. He visto los programas, me parece una extraordinaria iniciativa. De hecho, te felicito tu labor de tantos años haciendo cosas por el país, en tu época como ministro y ahora pues desde varios frentes como asambleísta y en el ámbito también de la educación. ¿Por qué no? Porque la educación no tendría que circunscribirse a cuatro paredes, más bien es una actividad humana, profundamente humana. Y me place poder estar acá contigo, mi querido Augusto, para conversar y debatir algunos temas que pueden ser de mucha actualidad, como los hemos visto en este último tiempo y con los cambios que se están dando y que requieren de parte de los educadores y de los educandos una mente abierta, una capacidad de aprendizaje, una capacidad de adaptabilidad. Así que muchísimas gracias una vez más, mi querido Augusto. Bienvenido, Diego. Diego, comencemos por analizar en forma, en principio general, lo que han dicho y han coincidido muchos de nuestros invitados al programa, en el sentido de que la pandemia, estamos en un momento duro, y esta pandemia lo único que ha hecho es evidenciar los problemas que quizá antes estaban encubiertos en los sistemas educativos. Es decir, ya se cuestionaba los sistemas educativos en el mundo, se cuestionaba lo que estaban haciendo, los objetivos que se proponían, las metodologías que utilizaban. Y la pandemia lo único que hizo es que regresemos a ver lo que estaba pasando y que se haga muy dramático y patético la necesidad del cambio, de la transformación. ¿Qué opinión tienes tú de esto que han dicho varios de nuestros invitados? Sí, completamente de acuerdo. Por ejemplo, Mariano Jabonero habla y te pone un cuestionamiento muy importante. Dice, ojalá que volvamos a la anterior realidad o normalidad. Y el planteamiento de él era, a ver, queremos volver a lo de antes como si lo de antes estuviese bien. Entonces, bueno, en mi especialización, yo soy psicólogo y también terapeuta y coach, que son mis áreas de trabajo fundamentalmente. Ahí topamos ciertos temas que tienen que ver con el replanteamiento de lo que consideramos lo normal versus aquello que significa la capacidad de adaptación de un ser humano. Entonces, cuando comenzamos el proceso de pandemia, la gente tenía en su cabeza la idea de que es un encierro. Y en muchas ocasiones donde pudimos conversar en forma particular o en forma colectiva, gracias a la tecnología,
para ir cambiando el paradigma o la estructura o el concepto, gracias a la neuroplasticidad cerebral que tenemos sobre qué ponemos en nuestra mente. Yo les decía, ¿por qué no empezamos a pensar en la capacidad de entender esto como un encuentro? Y ese es un cambio radical que deberíamos tal vez toparlo todos, sin excepción. ¿Qué podemos aprender de este proceso que ha significado estar con un cambio radical de estilo de vida? Un encuentro con quién, Diego. Un encuentro con quién. Correcto, en lugar de ser un encierro, es un encuentro. Primero, contigo mismo, como ser humano, donde se dan una serie de planteamientos y preguntas existenciales que por A o B circunstancias nos llegan de manera directa o indirecta. El sentido de la vida, la ilusoriedad de la salud. Hoy está sano, pero puede estar el día de mañana enfermo o muerto. Y la trascendencia, o sea, preguntas existenciales, mi querido Augusto, donde el educador debería toparlas en cualquier proceso, ya sea virtual o presencial. ¿Cuál es tu legado a la vida? ¿Para qué estás acá? ¿Qué significa vivir? ¿Qué es para ti la felicidad? Es un encuentro contigo mismo, que algunos lo habrán aprovechado bien seguramente, pero para otros significará, bueno, no tengo respuestas porque su mente, su capacidad de pensar no ha sido adecuadamente entrenada. Papel de los educadores, y ese papel lo tuvieron que tomar los papis, que tampoco estaban preparados. Entonces, ni siquiera los papás se planteaban, menos los adolescentes, menos aún los chiquitos. Entonces, fíjate lo que ha significado esto. Sí, es un encuentro contigo en preguntas existenciales y un encuentro con el otro. ¿Y quién es el otro? El otro es mi pareja, el otro es mi hijo, es mi hermano, es mi abuelito, es mi tío, con quien haya estado o me haya tocado tener esa circunstancia de estar con ellos durante un periodo prolongado. Y el otro también eres tú, mi querido Augusto, a través de la virtualidad. Y a través de la virtualidad nos hemos dado cuenta que podemos contactarnos con otros miles de seres humanos en cualquier parte del planeta. Entonces, eso te replantea cosas como cuál es la manera como debemos aprender a topar y a tomar la vida misma. Ya ni siquiera solamente el hecho de que cambió el trabajo, o cambió el sistema educativo, o cambió los procesos de comercialización de productos, sino algo mucho más de fondo, mucho más profundo. Entonces, claro, coincidimos de pronto con algunos de los invitados tuyos que decían, a ver, queremos volver a una normalidad anterior donde no nos planteábamos cosas tan importantes como el sentido de la vida, por ejemplo, el sentido de la solidaridad, el apoyo, el trabajar en equipo, con mi pareja, con mis hijos, con los compañeros o con los amigos del barrio, el apoyar emprendimientos. O sea, es una cantidad de planteamientos que se han hecho que en realidad, si no fue el momento para cuestionarlo y para replantearnos, ¿cuándo será un momento adecuado, mi querido Augusto? Entonces, en efecto. Diego, tú dices, ha sido una oportunidad de encuentro. Si es que nos tenemos que encontrar, o sea, a nosotros mismos y encontrar a los seres más cercanos, el encuentro con la esposa, los hijos, los padres, etcétera, eso quiere decir que estábamos perdidos. Sí, o por lo menos estábamos mal direccionados, donde de pronto hay una forma de rutina de vida y donde la educación tiene un peso enorme. Te ubicas aquí en Robinson, donde hablaba una educación que era estrictamente orientada a llenar espacios productivos y donde si la educación no se reprograma, vamos a ir viviendo por la vida con hábitos que no son potencializadores. ¿A qué me refiero? Quisiera plantearte una idea que la vengo trabajando hace algún tiempo y que ha sido resultado de este proceso de pandemia, porque hay mucha posibilidad de trabajar internamente en ello. Quisiera posicionar en la gente el hecho del ADN humano, pero desde otra perspectiva, no netamente solo biológica, sino desde una perspectiva más filosófica, si vale el concepto. El ADN humano yo lo entiendo como la altísima dignidad de la naturaleza humana, mi querido Augusto. La altísima dignidad de la naturaleza humana. Ese es el ADN, en términos filosóficos, si quieres verlo, hasta didácticos. ¿Y a qué me refiero? A esta enorme capacidad de entendernos como seres humanos desde lo cognitivo, desde lo afectivo y desde lo aplicativo. O sea, desde esos tres elementos o dimensiones de aprendizaje en donde lamentablemente el sistema nos ha fauleado en prácticamente los tres elementos, donde pensamos no lo que debemos pensar desde la naturaleza, desde la alta dignidad humana,
sino desde lo que la sociedad o el sistema educativo, público o privado, o el momento nos exige, nos pide, donde tenemos que sentir lo que es bueno para conservar amistades, relaciones, pero no sentir desde la profundidad más, llamémosle así, autorrealizante, como decía Abraham Maslow, y finalmente hacer cosas para que solamente me produzca un estilo de vida más o menos cómodo, donde yo pueda solventar mi situación, mis necesidades y mis requerimientos. Entonces, sí, tu pregunta, mi querido Augusto, es real, como que no teníamos un verdadero encuentro. Y ahora la posibilidad de que no salgas y la necesidad de relacionarte con la otra persona de manera sana, constructiva, propositiva, ha sido una cosa para muchos insoportable y para otros ha sido como lo que ha gatillado su autorrealización. Es decir, y viene un punto importante acá, ¿qué es la realidad? ¿Lo que vemos o la manera como lo percibimos? Y tú que obviamente sabes y estás entendido en el tema de la programación neurolingüística y en procesos de coaching, donde trabajamos la capacidad de cambiar las percepciones, está clarísima la respuesta. No es lo que sucede, sino la manera como nosotros percibimos lo que sucede. Entonces, de acuerdo, mi querido Augusto, sí, como que estábamos perdidos, tal vez estábamos perdidos. Hay dos conceptos que estás manejando en este momento. Bueno, el primero, que me suena muy curioso y creo que amerita algo de exploración, la alta dignidad de la naturaleza humana. Es decir, bueno, si entendemos que la dignidad implica el que no me humillen y el que yo no humille, entonces tú dirías que la naturaleza humana, o sea, que como naturaleza humana, la dignidad es un atributo que siempre está ahí, o sea, que cuando se violenta la dignidad o cuando humillamos al otro y atentamos contra su dignidad, en general podemos tener una sensación, al menos de incomodidad con la vida. Para que un poco me aclares ese concepto. Y el otro, el del sentido de vida, o sea, de lo que te escucho, para ti es muy importante que en los procesos de formación, en los procesos educativos, de enseñanza-aprendizaje, una de las cosas más relevantes es el ayudar a que se descubran los sentidos de vida de cada uno de las personas que están aprendiendo. Correcto. Por ahí desarrolla esos conceptos que has planteado. Muy bien, sí, gracias Augusto. Fíjate que en efecto la altísima dignidad de la naturaleza humana o el ADN integral, lo que buscaría es que primero tú, primero nosotros, primero cada uno, sepamos que somos el resultado de 4.400 millones de años de evolución. No es cualquier cosa. Es decir, si lo vemos desde la ciencia, la naturaleza trabajó de tal manera que después de 4.000 y pico de millones de años, estás tú escuchándome y estoy yo hablando. Eso no hay cómo dejarlo suelto. Eso hay que entenderlo dentro de un concepto integral, en donde yo no puedo decir, mi vida no tiene un propósito y yo soy simplemente una circunstancia de la naturaleza. No, soy la muestra de la mayor perfección, a la que querríamos llamarle, si quieres, Dios, energía, inteligencia, como dicen nuestros ancestros, la Pachamama, nuestro señor Inti. Va más allá del nombre, va al entendimiento de que estoy pensando, sintiendo y actuando en función de una perfectísima manera de poder llevar la interrelación de materia, energía, información, etc. Entonces, eso es algo muy digno. Cuando cada uno de nosotros pierde ese concepto de mi propia dignidad, o como dirían también los grandes astrofísicos, soy polvo de las estrellas, qué hermoso concepto. O como dirían aquellos que tienen una visión más profunda espiritual, digamos, soy el resultado del pensamiento más perfecto de Dios. Cualquiera que sea la denominación, el volver a la dignidad tuya, donde si yo me percibo como ese ser digno, entonces exijo respeto. Si yo me percibo como ese ser digno, no me destruyo. No entrego mis 40, 50, 80 años de promedio de vida a simplemente ser un ente productivo para el bien de los demás y no para mi propia autorrealización. Donde si me percibo digno, yo no como cuento. No como cuento de que me digan, tú no te mereces. A ver, no me merezco educación, no me merezco
buen trato, no me merezco salud, no me merezco tecnología, no me merezco una vida adecuada. A ver, momentito, es que no tienes las posibilidades. ¿Quién dice que no tengo? Pues fíjate, es una cantidad de cosas que nos han vendido, porque me dicen que no tengo porque no he sido educado, o porque tengo un color de piel diferente, más melanina en mi piel, y por eso considero que debo perder oportunidades. Si yo no me pregunto, si no me doy cuenta, si no regreso hacia mi propia dignidad, nadie lo va a hacer. Una persona que no se reconoce como un ser digno, de ser respetado, querido, amado, o como el resultado de una altísima inteligencia a la que le podemos dar cualquier nombre, es una presa fácil para ser manipulado. Entonces, ese es el primer punto, mi querido Augusto. Somos seres dignos, pero el primero para reconocerse es uno mismo. ¿Sabes lo que significa que un educador tenga en sus manos la posibilidad de ir formando una mente, unos sentimientos y una ejecución? O sea, otra vez los tres cerebros: capacidad de pensar, la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva, sentir, y la dimensión aplicativa, actuar, que le lleve a su propia autorrealización al chiquito, a la niña, o que le entierre en simplemente ser uno más de un proceso que para el sistema es bueno. ¿Te das cuenta el poder que tenemos los educadores? Es más grande del que podemos imaginar. Por eso es que la vocación de maestro o maestra debe estar profundamente vinculada con un proceso de crecimiento interior. Es decir, no cualquier persona puede ser educador. Podríamos decir, desde el punto de vista netamente formal, podemos ser profesores muchos, pero maestros, bueno, recordemos a Sócrates, recordemos a Platón, recordemos a estos grandes clásicos que nos decían que la educación es eso, ¿no? Es la educción, educir, es extraer, a esa dignidad me refiero. Si una sociedad no permite que la dignidad del ser humano esté clara, esté sostenida y esté potencializada, ¿cuál es el papel de una sociedad? ¿Cuál es el papel de la familia? ¿Cuál es el papel de los sistemas de comunicación? ¿Cuál es el papel de la educación, de la iglesia, de la política? Si se pierde la dignidad, olvídate, mi querido Augusto, podemos tener todo lo mejor, pero con un ser humano débil, que no sirve para nada. Yo te voy a hacer una metáfora. ¿Le comprarías un Mercedes-Benz de $200,000 para repartir leche? ¿Te das cuenta que es absurdo? Si prefiero repartir leche en bicicleta, pero no me compro un Mercedes-Benz de $200,000 para repartir leche. Hay seres humanos que viven así. Ahora tú dirías que, bueno, dices, hay seres humanos que viven así, pero ¿no será más bien que los sistemas educativos o los sistemas políticos y todo el sistema en general, el sistema mundo, está formando seres humanos que no están reconociendo que solo por el hecho de nacer ya tienen dignidad, sino que tienen que hacer méritos para ser dignos de? Entonces yo escucho a los estudiantes y a veces a docentes también decir, es que tienes que estudiar para llegar a ser alguien, como que si no fueran alguien ya desde el momento en que nacen, lo uno. Y lo otro, que parecería que los sentidos de vida han perdido como vigencia y cada uno tiene que hacer lo que el sistema le manda hacer, y hay un ya paradigma estandarizado de éxito al que se puede llegar únicamente por mérito, y el mérito implica individualmente buscar ciertas metas y objetivos. Es decir, estamos de alguna manera, la idea de estar perdidos viene por ahí, por la idea de que no somos merecidos, que no somos dignos y que debemos ganarnos la dignidad. Y lo otro, que ya todos tenemos que estar buscando lo mismo, bienestar material, y que con el bienestar material se cumple el propósito de vida. Sí, correcto, mi querido Augusto. Lo que pasa es que también hemos interpretado qué significa ese de ganarse esa dignidad. Y la interpretación pasa por el hecho de que es el concepto socialmente aceptado, que lo compramos la mayoría, y que nuestros medios de comunicación se encargan de gatillar permanentemente a través de todos los sistemas, y ahora los sistemas digitales también. Entonces, en efecto, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, como educadores, como formadores, como facilitadores, como maestros, como políticos, como personas conscientes, estamos haciendo el esfuerzo para que a cada persona con la cual nos contactamos vuelva su mirada hacia adentro y descubra su dignidad ya humana,
eres digno porque eres un ser humano. Ahora, eso no significa que ya estás listo para todo, sino que potencialmente tienes una enorme capacidad. Y ahí sí viene el trabajo de la educación en aula, educación a través de la televisión, como comentaba una de tus invitadas, la educación formal, la educación informal, la educación en casa. Claro que sí. Entonces ahí tendremos que decir, soy yo y mis circunstancias, como José Ortega y Gasset. Y ahí tendremos que llegar a otro concepto también muy valioso, que lo topamos siempre. El líder nace o se hace. Mi punto de vista es que pasa a los dos. El líder nace, todo ser humano ya nace líder. Y vamos construyendo. En algunos casos, cuando se habla de esto, es como ir sacando aquello que no me permite descubrirme quién soy, cuál es mi misión, mi propósito, mi legado. Y eso también pasa por un proceso que el maestro, el educador, la psicóloga, la trabajadora social en una institución educativa se hayan hecho planteamientos profundos para que vean que si yo no estoy bien como profesional, en lo personal, en lo laboral, en lo relacional, es más factible que yo no sea el apoyo para el descubrimiento y el desarrollo de mis chicos. Entonces, en pocas palabras, como diría un gran psicólogo, Wayne Dyer, autor de Tus zonas erróneas, Tus zonas mágicas, de muchos libros que han servido mucho al desarrollo del ser humano, él decía, ¿por qué resulta tan difícil educar a los niños a su propia autorrealización? Y él se respondía diciendo, porque para que los niños se autorrealicen como seres humanos, el educador, el padre, aquel que está a cargo de ellos, debe ser una persona autorrealizada. Y te propone una cosa que es compleja, es replantearte un montón de cosas. Entre aquellas que muchas ideas que nos han vendido, que suelen llamarse en el ámbito terapéutico, psicoterapéutico, introyectos o paradigmas, muchas ideas pueden ser cuestionadas. Ejemplo, te voy a proponer un par de ideas que son como dos ideas macro y que entramos ya en el ámbito sociológico o político. El sistema capitalista busca que haya principalmente libertad para elegir, es decir, que todos tengan la libertad para que las personas que tienen más capacidad y más oportunidades puedan tener lo que necesitan. Interesante, la libertad es fundamental. ¿Cómo pensar una vida sin libertad? Lo que sucede es que en este sistema social nuestro, libertad es sinónimo de poder adquisitivo. Tengo más poder adquisitivo, tengo más libertad. Puedo viajar donde quiera, puedo comprar lo que quiera, tengo libertad para proponer una empresa, para hacerla. Entonces decimos, el sistema capitalista te vende una idea muy buena, la libertad. Perfecto. El sistema socialista te vende una idea que se llama justicia. Entonces ahí entramos en otro tema. Qué importante tener justicia. Justicia significa oportunidades iguales para todos, significa buenos merecimientos, significa que si es que yo trabajo, me lo merezca, no significa paternalismo, significa una justicia para que podamos, nadie tenga más de lo que necesita ni de lo que merece. Ahí recordemos a un gran sabio, no recuerdo si fue Séneca, uno de estos grandes sabios que decía, nunca es suficiente para quien lo suficiente es poco. Entonces entramos en otro terreno, es ¿qué nos han vendido? Nunca es suficiente para quien lo suficiente es poco. Entonces, con este concepto de libertad y el concepto de justicia, preguntémonos qué paradigma es el que está predominando en el educador, en los sistemas educativos privados o públicos, y qué es lo que le estamos vendiendo a nuestros chicos, qué le estamos vendiendo a las familias. Y ahí llegando a tu pregunta inicial, tienes que ser digno para merecer lo que mereces. No, en principio, desde el hecho en que yo tenga esta capacidad de pensar, sentir y actuar, como la gran mayoría de seres humanos, dejamos a un lado a aquellas personas que por destino, por vida o lo que sea, tienen algún tipo de deficiencia cerebral o algún tipo de imposibilidad física. La gran mayoría de seres humanos tenemos esta dignidad humana, trascendental, y aquella persona que tiene una deficiencia física no pierde esa dignidad, no pierde, ojo, ¿no? Y por eso recuerdo que en antaños, en otros momentos de nuestro país, qué respeto se le dio a aquellas personas que por cualquier circunstancia no tenían las mismas posibilidades. Y se hablaba de una educación diferenciada que tiene también un tema, tiene cola y tiene un tema para trabajarlo. Pero volviendo, repito, mi querido Augusto, a tu pregunta inicial, en efecto, esa dignidad es incuestionable. Tú has dado dos valores, digamos, importantes a dos sistemas, al capitalismo y al socialismo. O sea, entonces, esa es una visión que parecería es dominante en los procesos de formación, porque ¿cómo evaluamos en cambio el lado de la justicia? O sea, yo, por ejemplo, cuando visito un plantel educativo,
¿qué tanto énfasis le ponemos a la justicia? ¿Le ponemos más énfasis a la idea de la justicia o de estas libertades individuales y la autorrealización? Le ponemos, por ejemplo, más peso a que tienes que ser abanderado, ¿no?, a cualquier precio, ¿no? Y no valoramos el estudiante justo, que fue buen compañero, ¿no?, y que se dio algunas cosas y que probablemente por haber cedido no es la cabeza del grupo, no es el más reconocido, pero tuvo muchos, a lo largo de su trayectoria, muchos actos de justicia en su formación. Es decir, el sistema educativo nos lleva más hacia ser justos, hacia pensar la justicia en lo colectivo, o hacia esta idea de lo individual. Esfuérzate, no sé quién quieres ser y ten lo que quieras tener. ¿Qué opinas? Sí, muy bien. Muchas gracias, Augusto. Es muy bueno el análisis. Otro de los elementos que deberemos reprogramarnos es el hecho de que no necesariamente haya polaridad como separada, sino como una dualidad complementaria. Y al ser dualidad complementaria, bueno, partimos de un hecho fundamental, y es que probablemente cuando estudias aquellos que hablan en la astrofísica del inicio del Big Bang, apenas surge el Big Bang, que es el no conocimiento, que es la no dualidad, que es lo imposible de entender, aunque los físicos se maten tratando de explicarnos qué era antes del Big Bang, es dificilísimo. Pero el rato que surge el Big Bang, surge ya esta dualidad, un punto que se expande, y al expandirse surge tú y yo, esta dualidad que es imposible de eliminarla mientras estemos en esta manifestación, de la cual nuestro planeta Tierra es una pequeña motita chiquitita en todo el sistema solar y en la Vía Láctea, y no se diga en la cantidad de universos que pueden existir. Todo esto te digo para que podamos entender como parte de un proceso de crecimiento y de expansión de la conciencia nuestra, es que esa conciencia es integradora. Y al ser integradora te quiero decir que no hay día sin noche. No hay vida sin óvulo y espermatozoide. No hay electricidad sin polo positivo y sin polo negativo. No hay salud sin vigilia y sueño. No hay latir del corazón sin sístole y diástole, inhalación y exhalación. Cuando entendemos esa polaridad no separada, sino complementaria, hay un clic espectacular. Pues no lucho yo contra nadie, ni nadie es mi enemigo, ni estoy tratando de ser mejor que nadie, porque parte de la ignorancia a la cual deberíamos ir poco a poco eliminando es la idea de que estamos separados. ¿Quién dijo que estamos separados? ¿Quién asume que el género humano está separado entre sí o el género humano está separado del resto de la creación, animales, vegetales y minerales? ¿Quién dijo que nosotros no somos el resultado magnífico de este planeta y somos básicamente la belleza manifiesta y la perfección manifiesta, con todas sus problemáticas y con todas sus realidades? Ese concepto de separatividad es algo que hay que reeducar en la persona. Entonces, cuando yo gano, todos ganamos. Cuando yo pierdo, todos perdemos. Y ahí voy entonces al tema de la libertad. En mi libertad yo elijo realizarme yo pensando que al realizarme yo estoy separado de los demás. Por cada ser humano que vuelve sus ojos al perdón, al amor, a la gratitud, a la excelencia, a la calidad, al trabajo, toda la humanidad gana. Por cada ser humano que olvida esos altos dones de la vida y es injusto, destroza, destruye, hace daño, toda la humanidad pierde. Nuestra percepción no es así, pero si hablamos en términos de gran evolución planetaria, hoy no podríamos hablar de esclavitud, es decir, pensar que alguien tenga esclavizado como hace 100 o 200 años era natural y normal, y comprabas una hacienda y tenías tu propiedad con la gente que vivía dentro, que normalmente era afrodescendiente o indígenas. Eso no cabe en la cabeza, porque la espiral de la evolución de la conciencia planetaria ha ido subiendo. Hoy hay otro tipo de esclavitudes, que tal vez en 100 o 200 años alcanzaremos a liberarnos, pero una de las raíces o razones para liberarnos, de hecho, será el entender, más allá de nuestra ignorancia absurda, de que tú y yo estamos separados, y donde el color de la piel me diferencia y me hace superior a mí, a ti, o mi religión, o mi partido político, o el país en el que nací, o la cantidad de dinero que yo tenga. Todo eso es reentrenamiento, todo eso es volver a replantearnos principios y valores, y poner las cosas en su perspectiva justa. Entonces, vuelvo al tema también que tú preguntabas, mi querido Augusto. Vamos a una escuela y el niño pelea por ser el abanderado. A ver, ¿cuál es la idea? ¿Por qué? Porque se le ha metido la idea de que tiene que ser mejor que los otros.
¿para qué? Entonces una educación debe plantear grandes para qué, no por qué, grandes para qué. Entonces el para qué debería ser replanteado en términos de qué estás ganando al hacerlo, a costa de quién, no para nada. Cuando Platón decía algo muy, muy maravilloso es, la justicia es en el ser humano y en la sociedad, dar aquello que cada parte en el ser humano le corresponde, así como en la sociedad le corresponde. Tú, Diego, pones mucho énfasis en la idea de que el docente, o sea, no solo tiene que transmitir conocimiento, o sea, no solo tiene que decirle la Tierra gira alrededor del Sol, hay tantos planetas en el sistema solar y demás, sino que tiene que ayudarle o facilitar, ser un facilitador de un aprendizaje distinto en los estudiantes, es decir, de un autodescubrimiento, en el que se conozcan a sí mismos y demás. Y que para eso, lo primero que tiene que hacer el docente es descubrirse a sí mismo, plantearse estas preguntas filosóficas: ¿para qué estoy en este planeta? ¿Cuál es mi misión en este planeta? Si es que eso no se da, o sea, ¿tú crees que no tenemos, o sea, que probablemente tengamos docentes, pero no tengamos maestros? ¿Cómo tú ves que está esa planta docente en el Ecuador? ¿Tú crees que hay este compromiso, o así, traduciendo la pregunta a los tiempos de pandemia, si tú tuvieras que asignar, y solo como percepción, o sea, porque no vas a haber cuantificado científicamente, pero como percepción, tú dirías, ¿qué porcentaje de docentes en este encuentro, no en este confinamiento, sino en este encuentro, realmente se hayan dedicado a encontrarse y a encontrar? O sea, ¿tú crees que hay esa actitud en el sistema educativo ecuatoriano? Ya, es una pregunta un poco compleja, ¿verdad, Augusto? Porque llegar a cuantificar es complejo en términos de que nadie puede... Un concepto de economista, o sea, todo le traducimos a números. Está bien, pero ahí va un detalle muy importante y retomo un poquito tu inquietud sobre la autorrealización. La experiencia personal es intransmisible. Al ser intransmisible, podemos ver cosas, como dicen las antiguas abuelitas nuestras, gran sabias, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, podemos ver que hay personas que pueden estar haciendo mucho, pero su trabajo interno de autorrealización es único. Es como decirte, yo te voy a hablar de lo que es el amor porque me he enamorado. Y te voy a explicar y poner un poema maravilloso sobre el amor. Y después de que te lo entrego, te puedo preguntar, Augusto, ¿tú ya sabes lo que es el amor? Y tú vas a decirme algo lógico, ¿no? Lo que sé es el poema que tú has escrito y las sensaciones y emociones que tú has vivido. Pero el amor es una experiencia intransmisible. Y al ser intransmisible, resulta complejo el poder saber cuántas personas o en qué forma han vivido esta experiencia de encuentro de manera auténtica, alquimizadora, si vale el término, porque la única manera, si vamos al caso, de poder demostrarlo es ya en la práctica, en la ejecución, en la vivencia, en la dimensión aplicativa. Que ahí sí, ojo, un detalle importante es sé, quiero y lo hago. Entonces, cuando podemos evaluar los hago con indicadores y medidores de gestión adecuados, y ahí sí entramos los psicólogos, la psicometría, el trabajo social, inclusive entra, ¿por qué no?, la misma economía, la política, para poder diferenciar, ver cómo éramos antes. Si podemos hacer un cuadro de la educación de hace 100 años, Dios mío, qué bueno que nacimos en esta época. Pero esperemos también que esa misma vertiginosidad se dé después de 50 o 100 años. Van a haber evoluciones conscientes cada vez más elevadas. Entonces, más que decirte cuál puede ser el porcentaje, yo sí creo que va a suceder algo. Para aquellos para quienes su vida era un proceso de transformarme en un verdadero maestro, y mi vocación era ser maestro, no solo profesor, este proceso estoy seguro que les he reportado unas extraordinarias oportunidades. Para aquel que trabajaba, porque soy profesor, porque no hay más remedio, este proceso que ha vivido ha sido un proceso de empantamiento, de vivir como la inercia y decir, quiero rápidamente llegar nuevamente a la normalidad. ¿Por qué? Porque necesito contacto, necesito relación con la gente, necesito... A ver, un momentito. Entonces, yo creo que habrá gente autorrealizada y habrá gente muy feliz después de esta pandemia, y habrá gente a la cual tendremos que seguirles atendiendo en procesos terapéuticos porque significó la debacle. Entonces, hay, como dice Salomón, hay de todo en la viña del Señor.
Pero detrás de todo ello hay algo muy importante que queda como entredicho en la pregunta y espero que también en la respuesta. No hay tiempo que perder. Ese es el tema entredicho, mi querido Augusto. No hay tiempo que perder. Cuando una mujer embarazada va donde Sócrates y le pregunta, y yo me remito mucho a los clásicos porque de ellos deberíamos aprender muchas cosas, y le pregunta a Sócrates, ¿desde cuándo debo educar a mi hijo? Y Sócrates le responde, veo que tienes pancita. ¿De cuántos meses estás? Ah, no, pues ya estoy de 6 meses. Vea, mi hija, no pierda tiempo hablando conmigo porque ya perdió 6 meses. Usted debe educarle a su hijo desde cuando se da cuenta que está embarazada. Con esto el mensaje era que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, por ejemplo, en cualquier cosa. Tu proyecto educativo, mi querido Augusto, es no perder tiempo. O sea, hagamos algo, hagámoslo. Pongámonos a trabajar. Y eso quiere decir que tengo claro a dónde voy, que quiero hacerlo y que lo estoy haciendo. No de la mejor manera, que puede ser siempre perfectible y mejorable. No hay peor gestión que la que no se hace. Y nunca podremos encontrar un error si no lo vemos en la práctica. En la teoría nadie se equivoca. Entonces yo sí creo que desde ese punto de vista la urgencia de nuestros sistemas educativos para hacer cambios, virajes, transformaciones, es para ayer. No es de aquí a 1 año, 2 años, 5 años. Y ahí sí tomamos el pensamiento del capitalista. En el capitalismo se piensa siempre para ayer. O sea, time is money. Y en ese sentido, no porque crea que el tiempo tiene que ser comprado con dinero en absoluto, sino que no debamos perder ni un segundo de poder entender que la vida hay que vivirla en plenitud. Que hay que vivirla en plenitud, mi querido Augusto, en la profesión que tengas. Qué cosa más maravillosa un educador, porque yo lo he vivido, lo he palpado, que pasan 5, 6, 8, 10 años y le encuentras al chico que tuviste la oportunidad de estar con él durante un periodo lectivo y ahora es padre de familia, es un profesional y te dice, vea, profe, vea, Diego, vea, lo que usted me enseñó sobre amar la vida, sobre respetar a mi gente, sobre cuidar la naturaleza, ahora lo estoy viviendo y yo no lo reconozco porque tiene barba y tiene 2 hijos. ¿Y quién eres tú? Y me dice, soy Juan. Ah, oye, qué maravilla, te felicito. Ese significa que no perdimos tiempo, que no esperamos ser perfectos para enseñar a la gente a que busquen su propia perfección original, que no esperamos para corregir nuestros errores para enseñar. Es como la luz del fuego. Fíjate, hay 4 elementos: la tierra, el agua, el fuego y ¿qué más? El aire. Los antiguos ancestros y el mismo Prometeo se menciona que robó el fuego de los dioses. Y el fuego tiene una particularidad. Si tú repartes agua, se acaba algún rato. Si repartes aire, se va a acabar. Si repartes tierra, también se va a acabar. Pero si repartes fuego, se procrea por sí mismo. Pero eso no hay que perder de vista. El fuego del conocimiento, cuando lo comparto, y hay que compartirlo ya, eso se va a reproducir. Y se va a reproducir de tal manera que el día de mañana yo me dé cuenta, sin darme cuenta, mejor dicho, diga, ¿qué pasó? Nuestra sociedad está mejor. Nuestra sociedad es mejor. No perdí el tiempo en hacer esto. Y por eso, vuelvo y repito, mi querido Augusto, hay que cambiar los paradigmas. Hay que reeducar a nuestros maestros. Bueno, de esto, Diego, o sea, podríamos concluir que la sociedad no está mejor. O sea, si vemos lo que ha sido la evolución de las sociedades en los últimos 200 años, o sea, quizá podríamos decir hay menos pobreza. O sea, sí, efectivamente hay menos pobreza. La condición de los pobres de ahora probablemente sea mejor que la de los pobres de hace 100 años. Puede ser que claro, sí. No en todo el mundo, lamentablemente. Claro, no en todo el mundo, pero en promedio, digamos, en promedio. Pero también es evidente que tenemos un planeta que se está destruyendo, ¿sí? Se está destruyendo. Tenemos sociedades que cada vez son más individualistas, es decir, lo que siempre se comenta, ¿no? O sea, probablemente tú ni siquiera conozcas a tu vecino. O sea, quizá ya la idea de la convivencia se ha ido perdiendo. O sea, cada vez nos hemos ido individualizando más. O sea, hay menos empatía social y demás. Y entonces esto, o sea, probablemente sea producto de cómo nos estamos formando. O sea, cómo nos estamos formando no solo en escuelas, sino en nuestra cotidianidad, en los otros espacios de formación, cuando vamos al cine, cuando vemos televisión, etc. Ahora, si tú serías así de pesimista diciendo que
la educación que tenemos nos está más bien llevando a un mundo en el que no estamos bien y que habría que cambiar el paradigma educativo. Si es que es así, o sea, ¿qué es lo que debería cambiar en el paradigma educativo? ¿Qué deberíamos transformar radicalmente para comenzar a vivir mejor, para ir construyendo un mundo mejor? Correcto, sí, gracias, Augusto. Fíjate que la percepción de la respuesta o de la interrogante que tú propones en función de lo dicho nos haría ver eso, que parece ser que el mundo está perdido. Pero también hay otra cara de la medalla, porque siempre hay dos caras de la medalla. Es tal vez el momento histórico en donde más estamos conectados, o sea, estamos volviendo a entendernos como uno. Es el momento histórico donde por fin estamos dando un respeto. Y acá nuestra constitución cambió y fue un ejemplo para la humanidad de entender que la naturaleza tiene vida propia y derechos propios. Eso es una cosa espectacular. O sea, quiero que veamos la otra cara de la medalla. Y eso es marca registrada del Ecuador y después se popularizó en otras partes del mundo. El Papa Francisco invitó a Rafael Correa para que haga uno de las encíclicas que hablaba, la encíclica del respeto a la naturaleza basada en la oración de San Francisco de Asís, del Cántico de las Criaturas. Y fue Rafael invitado a que ponga su punto de vista. Eso es histórico, mi querido Augusto, y eso significa que estamos volviendo a darnos cuenta, y el Ecuador puede ser un ejemplo, como muchos otros países también, a dar el ejemplo de que hay cosas muy valiosas que sí están pasando. O sea, en medio de todo lo oscuro y todo el panorama tan complejo que los medios clásicos de comunicación o los medios típicos nos enseñan, hay otros medios alternos, hay otras opciones de ver las cosas, y también la invitación es esa. Los educadores no es que debemos comenzar, porque ya está hecho mucho, hay hecho mucho. Lo que hay que dar es un viraje a aquellos que sí lo están haciendo. Por ahí estaba el banquero de los pobres, no sé si tú lo ubicas, Premio Nobel de Economía, Mahmoud Yunus, Premio Nobel de la Paz, no Premio Nobel de Economía, porque significaría que le vamos a dar un Premio Nobel de Economía a aquel que rompe el paradigma de lo que significarían los sistemas capitalistas de préstamos. Bueno, tú como economista seguramente conoces mucho más su historia, y más allá de que haya habido polémicas posteriores que se vendieron un poco la idea, es un hombre que creyó en que el pobre, él tiene mayor capacidad y responsabilidad de cumplimiento de sus obligaciones. Eso es lo que hay que mirar. O sea, el educador no es que debe construir algo nuevo, ya está. Lo que hay que hacer es dar un viraje y mirar lo que está pasando. Hay mucha gente que ya está trabajando en todo el mundo para considerar que el planeta Tierra es un ser vivo que necesita respeto, y que el planeta Tierra no es lineal, es un planeta circular, y donde el sistema productivo en el cual la educación muchas veces estaba plantea el planeta nada más lineal, y algún rato los elementos básicos para vivir se van a acabar. Entonces el planeta es circular. Eso ya está pasando, hay gente que lo está haciendo. Otra vez, ¿cuál es el papel del educador? Primero, convencerse de que no está acabado todo, de que me han vendido la idea de que, es decir, me he metido temor, y el temor significa que tengo que escuchar con mucho respeto a quien lo crea, a los sistemas religiosos que no permiten reflexionar y pensar, que pueden ser muy caducos a veces, a sistemas políticos también que son fanáticos de cualquiera de los dos lados, a sistemas económicos. Hay un libro muy bueno que tal vez tú lo conoces, Edward Schumacher, de hace unos 20 años, La economía como si la gente importara. O sea, un sistema de economía diferente, en el que se basa el ser humano como eje. Entonces, no hay que inventar el agua tibia. Ventajosamente, hay mucha gente que ya está haciendo cosas enormemente valiosas. ¿Cuál es el papel de la educación? Toma eso, insértalo en los sistemas, en los pensums, habla de posibilidades, devuelve la esperanza a la gente, pero tú debes recobrar primero la esperanza de que el mundo es hermoso, maravilloso. Si pudiéramos decir, el mundo está mucho mejor que antes, definitivamente. La calidad de vida ha mejorado, la esperanza de vida ha mejorado. ¿Gracias a quién? A educandos que fueron educados por gente que les incentivó el amor por la ciencia para encontrar medicinas que salven a la humanidad, que después de eso fue capturado por sistemas económicos monopólicos. Eso ya es otra cosa, pero hay un científico que sacó la madre, como decimos, creando algo en favor de la humanidad. Eso es maravilloso. Eso es la utilización del conocimiento en pro de la humanidad. Pero volvemos al punto. Hay que educarnos y reeducarnos en el concepto de que no estamos separados. No estamos separados. Somos uno. ¿Qué es lo que me impide? Y ahí entro en un término
psicológico, básicamente. Me impide el ego. ¿Y qué es el ego? El ego es la falsa percepción de lo que yo soy. Entonces, fíjate que es enseñarle a la persona a que vaya más allá de su ego, más allá de su ego. ¿Eso es algo difícil? Puede ser. Complejo, puede ser. Desafiante, espectacular. Qué bueno que la gente viva entendiendo que la piel no nos separa, la religión no nos separa, que los partidos políticos no nos deben separar, entendiendo que debe haber justicia, equilibrio, amor, solidaridad. Ese es un mundo diferente, un mundo que podremos imaginarlo, sí, como John Lennon imagina, no somos pocos, dicho en otras palabras. Los soñadores somos muchos y hay muchas posibilidades. De hecho, a propósito de los programas que nos precedieron a este programa, no son cuestiones solo tecnológicas, son cuestiones políticas. Y la política tiene que ver también con la percepción que tiene el político sobre sí mismo, que tiene que ver con el ego. Y el ego es: yo soy superior a los demás. No hay nadie superior a nadie. Como no es superior un pino a un árbol pequeño. Como no es mejor una rosa a un clavel. Son diferentes. Y cada uno trae lo suyo de la naturaleza. ¿En qué parte nos olvidamos en la educación de familia, de colegio, de universidad? ¿En qué parte nos olvidamos de que este es una hermosa naturaleza donde se permite el espacio para lo más bello que cada ser humano tiene que entregar? ¿En qué parte nos olvidamos? ¿En qué parte lo mío es mejor que lo tuyo? Eso es formación, mi querido Augusto, no solamente información, eso es formación. La política, ya que traes a colación esta idea de la política, digamos, formal, la que actúa para elecciones, para ganar cargos y demás, o sea, yo creo que la política es el reino de los egos exacerbados. Cada uno va buscando individualmente posicionarse, ¿no? Y en determinado momento muchos que probablemente entraron en la política con un sentido de vida, con esa vocación de servicio, de repente tienden a perderse y el sentido de vida se convierte solo en un pretexto, porque en la práctica lo único que está buscando es cultivar una carrera que le permita poder, ¿no? Y con el poder, lo que tú dices, placer, es decir, muchos accesos a muchas cosas. Y claro, y el político honesto, o sea, quizás solo busque la posición de poder por esa idea de dominar, pero ya el deshonesto se da cuenta que el poder no le lleva a lo que se puede comprar y cada vez quiere más placer comprado. Y entonces no hay límite. Entonces creo que es un problema de formación, y no solo de una materia, ¿no? De moral y cívica o de ética y cívica, sino es un problema de formación en descubrir lo que tú realmente eres, porque el político termina creyendo que es el cargo, es decir, ocupa un cargo y dice: yo soy asambleísta, yo soy ministro, y no eres ministro, ocupas el cargo de ministro, ocupas las funciones de asambleísta, o cumples las funciones de asambleísta. Entonces, en la política yo creo que se resume lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando uno quiere ver dónde está la mala educación, debería ir a los vicios políticos y descubrir así se está formando bien o se está formando mal. Entonces, y tal vez, de acuerdo, Augusto, y tal vez complementando lo que tú dices de que la política es la exacerbación de egos, lo podemos aplicar a todo, a la ciencia, a la economía, a la religión, a la filosofía, a cualquier ámbito humano se lo puede aplicar la exacerbación, es decir, la mala educación, la mala religión, la religión fanática, la economía castradora de opciones, cualquier forma que te haga un ismo es fruto de una exacerbación del ego. Entonces el trabajo personal, y ahí a veces hay un poco de dificultad de darle una nominación a esto, cuando se dice cívica, principios, valores, ética, creo que va más allá de eso. Yo me animo a decir vida interior. Y cuando hablo de vida interior, no es una religión en particular, o un sistema filosófico, o una estructura de pensamiento, es la integralidad. Es aquello que lleva nuevamente a elevar la dignidad del ser humano. Un ser humano necesita un lugar donde tenga sus necesidades básicas satisfechas, un lugar donde pueda sentirse feliz, donde pueda sentirse contenido, donde tenga una posibilidad de compartir lo que él es y lo que él enseña y lo que puede dar como una contribución, el sentido de legado,
que nuestros ancianos al final de sus días digan, he entregado algo al mundo, que nuestros niños nazcan con la esperanza de decir, he venido a este mundo no solo para comer, procrearme y para dormir, he venido para dejar una huella. Eso es vida interior. La pregunta es, ¿cuántos educadores estamos tratando de enseñar esto? ¿Cuántos en la política hablamos de que cuidado tu vida interior, cuidado esa dignidad? ¿Cuántos en la ciencia? Hay una película que se llama El Informante. No voy a dar nombres ni apellidos en cuanto a esta película, pero Al Pacino y Russell Crowe, hablan sobre cómo la tecnología lleva a que esta película se basa en que hay una empresa de tabacos que ponía unos elementos más adictivos que lo que se permitía. Y claro, es una película hace unos 20 y 30 años y habla específicamente de una marca de tabacos que cuando le dice Russell Crowe, que hace el papel del científico, un científico formado para cuidar la vida del ser humano, sabía y estaba de acuerdo en que ponía elementos adictivos a esa marca de tabacos. Y le dice, mira hermano, si tú revelas eso, te cae una demanda que ni tú en varias vidas vas a poder pagarlo, ni tu familia. Y bueno, la película versa sobre eso. ¿En qué momento el científico se olvida de que debe preservar la vida? ¿En que debe cuidar la vida? ¿En qué momento? Cuando su ego le dice, mira, estás ganando mucho dinero y muchísimo prestigio, olvídate de lo otro. Cuando mi ego, la falsa percepción de mí mismo, me hace ver no como lo que mi dignidad natural y esencial es, y me hace pensar que soy esa persona con un título, con una formación, con un apellido, o con lo que mi familia me ha dicho que debo tener. Entonces, es vida interna. Cuando hay vida interna, uno es capaz de renunciar a todo. ¿Cómo renunció Manuela Sáenz? ¿Cómo renunció Simón Bolívar? ¿Cómo han renunciado los grandes? ¿Sí? Mahatma Gandhi, ¿renunció o no a su posibilidad de ser un político hindú en la Inglaterra de hace 100 años y tener una vida tranquila? Como Albert Schweitzer. Albert Schweitzer renunció a ser un excelente músico, pianista y un extraordinario profesor de piano y empezó a estudiar medicina para ir a curar después de la Segunda Guerra Mundial, a cuidar a niños que eran el resultado de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, él y su esposa. ¿Por qué hay gente que renuncia? Porque descubre en su vida interna que hay algo que no es correcto, que hay algo que no está bien, que hay algo que me lo voy a lamentar hasta el final de los días. Es haber creído que mi ego tiene razón y haber dejado que la gente que alimentó mi ego se quede sin que yo le tenga que decir ciertas cosas. Entonces ese es un tema que involucra luz, mucha claridad, involucra pasión e involucra fortaleza. Otra vez los 3 cerebros. Si los 3 cerebros no se los educa, mi querido Augusto, no llegaremos a ninguna parte. Papel esencial de padres como educadores, educadores como padres. Si vale esta paradoja. El educador es un padre y el padre es un educador. Ahorita me hiciste recordar la renuncia de un primer ministro de uno de los países nórdicos, que cuando renuncia le preguntan por qué renuncia y dice, porque quiero pasar más tiempo con mi nieto. O sea, acabo de tener un nieto y quiero pasar más tiempo con mi nieto. Entonces eso a veces en estos tiempos se ve como medio raro, ¿no? Renunciar al poder, no por estar con el nieto. O sea, es interesante, es como para meditar. Y lo otro que quería mencionar es que mucho de lo que tú estás diciendo y que has dicho a lo largo de esta entrevista, en la práctica se está traduciendo ya en los sistemas educativos. O sea, por ejemplo, esto del mindfulness, que es ya una especie de, parecería moda, pero es como una necesidad. O sea, no es una moda pasajera, sino que está llenando ese vacío que tenían los sistemas educativos de que la gente vea en su interior y se descubra a sí mismo para a partir de ahí desarrollar capacidades, competencias y demás. Y también una experiencia que conocí, que me comentaron y una de las compañeras docentes, o sea, cuando yo ocupaba el cargo de ministro, tuvimos la posibilidad de que el viceministro con la rectora de un plantel educativo de Quito viaje a conocer la experiencia de los colegios jesuitas en España, en donde ya están acabando con el aula y todos los días comienzan con el silencio.
O Oh, sea, qué bien. comienzan la actividad haciendo silencio, o sea, silencio meditativo, ¿no? O sea, Sí, no sí. es que le guía, la piensa o que ora, reza, no, simplemente mantenerse en silencio durante un tiempo y es como una búsqueda interior. Es decir, yo veo que hay tendencias Sí. hacia incorporar estos autodescubrimientos en los sistemas educativos. Exacto, exacto, Augusto. Empezar a experimentar, ¿no? Digo, ¿qué opinas tú de esto? Sí, por supuesto. Y bueno, estás hablando con un ex gabrielino, así que me encanta y me extraña sanamente que los jesuitas hayan entrado en ello. Tuve un hermano que en paz descanse estudió para ser jesuita, no terminó, pero su formación fue muy linda. Yo aprendí mucho de él y aprendí durante el tiempo de formación en el Colegio San Gabriel principios y valores, aunque no la apertura que sería ideal que tú acabas de comentar, me parece espectacular, porque Ignacio Loyola habló del camino interno y lo habló muy bien. Y no tiene que ver necesariamente con una religión o una parte de esa religión, sino con, otra vez, la altísima dignidad de la naturaleza humana. Es volver a ese centro que somos como seres humanos, cualquiera que sea la vía. Hay pedagogías, hay proyectos interesantísimos. La pedagogía Waldorf es espectacular. Rudolf Steiner enseñó ya hace más de 100 años. Esto es algo, pero no es nuevo, no es nuevo. Estamos hablando de Montessori, estamos hablando de sistemas, hay aquí algunos colegios que han adoptado algunos sistemas incluyentes. En Latinoamérica hay muchos proyectos, o sea, no es algo que yo lo diga ni que acabamos de descubrir el agua tibia, sino que ventajosamente hay mucha gente que piensa como nosotros, mucha gente. Y gente que tiene a veces también el poder económico y el poder político para tomar eso y ponerlo como un proyecto y llevarlo a cabo. Aquí en Ecuador hay muchos proyectos de ese tipo, donde lo que tú dices no es moda, o sea, el mindfulness no es moda. Está basado en elementos budistas principalmente, algo taoísmo también, zen, son tradiciones orientales, pero lo que buscan es básicamente algo que es parte de la naturaleza humana, el volver al silencio y al contacto con la profundidad. ¿Cómo no va a ser necesario eso? ¿Cómo no va a Y el ser necesario? mindfulness, tú dices que tiene un origen más de filosofía oriental, sin embargo, Oriental. donde está creciendo es en los Estados Unidos, ¿no? Imagínate. Bueno, ahí hay un tema por hablar, porque en efecto, el tema este de la autorrealización y el crecimiento personal se ha convertido en el trust, crecimiento personal, o sea, es un gran negociado. Entonces, hay de todo en la viña del Señor, o sea, no olvidemos eso, mi querido Augusto, porque cuando pensamos que todo lo que sea autorrealización y todo lo que sea autoayuda está bien, mucho cuidado, porque no necesariamente esa marca significa que hay un trabajo interno. No, no, no. Hay gente que se ha vuelto muy rica a través de ello. Entonces, bueno, cada uno, cada uno. Y eso puede pasar en Estados Unidos por dos cosas, dos razones fundamentales. La gran escuela de Esa-Helen, que está ubicada en California y que fue el albor y el espacio para Fritz Perls, Carl Rogers, Ken Wilbers, grandes filósofos y psicólogos, y que dieron un empuje a la psicología enorme, maravillosa, y a todos los movimientos tal vez New Age o movimientos hippies que sostuvieron el capitalismo excesivo de los años 60-70, tuvo su base allá. O sea, es curioso, tuvo su base en esa parte de California y se mantiene, tal vez no con la misma vigorosidad, porque ahora se ha repartido por todo Estados Unidos y por todo el mundo. Pero es así, mi querido Augusto. O sea, cuando hablamos de Estados Unidos a veces tenemos la idea de que son los malos de la película. No, o que son los salvadores. Tampoco. En todas partes hay de todo. Pensar que el socialismo ruso o chino es lo mejor. Yo no he visto mejores capitalistas chinos que los que hay hoy por hoy. O sea, te rompe el esquema. Entonces, estamos entrando en otra reconstrucción social que coge lo mejor de cada cosa. Hay una tradición muy antigua, milenaria en la India, que es el Ave Kalahamsa. Es un mito muy lindo. El Ave Kalahamsa tiene una particularidad. Es un ave que logra beber la leche cuando ha sido derramada dentro del río. Entonces dicen, en el río se vierte la leche y claro, como son solubles, se fregó el mano. Entonces ahí está ave que viene y absorbe solo la leche del agua del río. Y el mito o el símbolo es la capacidad de discernimiento de un ser humano, que sabe escoger lo que alimenta de aquello que puede ser no alimento. Eso es algo que debemos enseñar a nuestros chicos. O sea, no juzgar a nadie por el título, el color, la religión, el lugar que tiene, el partido político que pueda sustentar, sino que tenga la capacidad de discernir qué es lo que le nutre, porque el cuerpo hace eso, mi querido Augusto.
Esa es la capacidad de una libertad sana. Te enseño a que tú seas el dueño de tus emociones y tu pensamiento, y que hagas lo propio que hace tu cuerpo. Coge lo bueno y elimina lo malo. Lo malo para ti. En última instancia te estás alimentando. Sí, yo comparto contigo, o sea, la mayor parte de la autoayuda realmente es un producto comercial, ¿no? Que no ayuda a nadie. O sea, creo que sí es importante el conocerse a uno mismo, ¿no? Y buscar a partir de ese autoconocimiento, saber lo que uno es, establecer relaciones con los demás, y toda construcción termina siendo colectiva. O sea, no hay nada que se pueda hacer solo. No hay nada que se pueda hacer solo. Ahora, que nos creamos que lo hicimos solos después es otra cosa, pero toda construcción es colectiva, y esa es la invitación. O sea, que hay que ir construyendo colectivamente sistemas educativos que a la larga provoquen o generen la posibilidad de que nuestro mundo mejore, la colectividad mejore, y en la medida en que todo es mejor, también nosotros somos mejores. Correcto. Diego, podríamos seguir hablando largo sobre estos temas. Ha sido muy interesante, muy rica esta conversación. Te agradecemos muchísimo por haber estado en este programa de En Red. Tus palabras finales. Gracias, Augusto. Una vez más, muchas gracias. Tu iniciativa, tu acción que se basa en una idea y en una pasión, y por eso es integral, y ejecutas y haces un programa extraordinario, y te felicito. Honro y admiro mucho eso, personas que piensan, sienten y hacen. Decirte nada más que coincido con lo último que tú dices, mi querido Augusto. En realidad, la gente que a veces se monta en una nubecita de individualidad y dice, yo no necesito de nadie para ser feliz, entonces el hecho de aquel que piensa que está separado es otra barbaridad, es otra herejía. No podemos ser sin el otro, sin el inter. La interrelación es absolutamente esencial para la realización. El inter. En el otro te conoces, en el otro te pierdes, porque el otro es el espejo de lo que tú necesitas aprender y de lo que tú estás haciendo bien, de ambas cosas. Así que coincido contigo, mi querido Augusto, o crecemos juntos o no crecemos, así de simple. Agradecerte infinitamente, ¿no? Final, nada más. ¿Devoto de la Dolorosa del colegio? Yo soy devoto de la madre, de la madre. Al decir madre, hay muchas representaciones de madre en la historia de la humanidad. La Pachamama para mí me seduce muchísimo. Y tuve el año pasado la oportunidad de conocer las vírgenes de España. Fuimos a varias ciudades de España y ver la representación de las vírgenes en la tradición católica. Y es muy lindo, seductor. Yo también trabajo para los carmelitas descalzos, por ejemplo, y ahí hay pues la Virgen, la manera como entendemos a la Madre de Dios. Y durante la época del colegio sí, fui muy devoto, y hoy no es que mi devoción ha desaparecido, al contrario, se ha ampliado. Entonces me encanta ver esa devoción al aspecto femenino de la divinidad. Me cuesta a veces, o es un poquito complejo porque hay que cambiar el paradigma, cuando converso con un sacerdote y le digo, ¿Dios es papá o mamá? ¿Y qué me está diciendo? Bueno, entramos en terrenos bastante interesantes, pero creo que el padre-madre, lo masculino, lo femenino, de esa gran dualidad complementaria que surge del Big Bang, está presente en todo. Y tiene tanto valor y tanta maravilla el aspecto femenino de Dios como el aspecto masculino de Dios. Y respeto a aquel que considera que Dios es papá, o aquel que considera que pues hay que ponerle velas y rezarle a la Madre María. Va más allá de eso, de no juzgamiento y de integración. Esa es otra manera de entender las cosas. Así que eso en cuanto a la Virgencita Dolorosa, a la que sí, le quiero mucho. Aparte, eso madre querida, eso nunca lo haré. O sea, apartarse de esa idea. Sí, por supuesto, porque hay algo que te toca el alma. Y cuando te toca el alma y regresa los ojos al alma, te enamoras de tu alma, mi querido Augusto. Y cuando te enamoras de tu alma, ves el alma presente en todas las criaturas de la creación. Y cuando pasa eso, la vida se transforma. Entonces ya no hay con quién pelear, no hay a quien hacer daño, ni hay que mostrar que eres mejor que nadie, porque te enamoraste del alma. Entonces, cuida tu fuego de los vientos, nos decía una gran maestra. Cuida tu fuego de los vientos, porque si se apaga, si una ráfaga lo apaga, has de vivir pero vacío. En sombra irás por el sendero, muerto creyendo que estás vivo. Ese es el mensaje, mi querido Augusto. Cuida tu fuego de los vientos.
Muchas gracias, Diego, y amigos y amigas. Nos vemos la próxima semana. Esta será una semana muy interesante porque Diego nos ha dejado muchas cosas sobre las que reflexionar. Y ahora que estamos ya, parece que paulatinamente ablandando las restricciones de comunicación, aprovechemos para encontrarnos. Y para encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con esos seres que estando ahí a veces ni siquiera le regresamos a ver. Es una gran oportunidad de hacer mejor nuestra vida después de lo doloroso que ha sido para la humanidad enfrentar esta pandemia. Hasta la próxima semana. Listo. Ya, mi querido Augusto. Felicidades. Nos vemos la próxima semana en Red, con lo último de la conexión educativa.